Un 1 de octubre, vamos a arrancar, qué loco, octubre, Soda. Un 1 de octubre del año 1958 nacía en San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, Héctor Pedro Juan Bossio. Zeta Bossio, parte fundamental de Soda Stereo, uno de los grandes músicos de nuestro rock y de la música popular. Hoy está cumpliendo 67 años, Zeta Bossio, como decía hoy, en boga por esta, entre comillas, vuelta de Soda, él, Charlie, bueno, y un holograma de Gustavo con Soda Stereo Ecos, toda la controversia, polémica que se da, particularmente, obviamente, no es lo mismo sin Gustavo, pero entre bandas tributos que hay a Soda y dos integrantes fundamentales de la banda que estuvieron siempre, y bueno, yo creo que no hay tanto para criticar. Puede gustar o no, como lo del Cirque du Soleil, como por ejemplo ese show que dieron que participó Coldplay, que es una banda que no me gusta decididamente. Pero bueno, puede gustar o no, pero Z, Charlie y Gustavo, obviamente, fueron Son y serán Soda y obviamente es un Soda Stereo original. Bueno, Héctor Pedro Juan Bossio, como decía, nacido en el año 1958, nada más y nada menos, como decía, es el integrante de Soda más grande de la agrupación que, bueno, Gustavo tenía un año menos y Charlie, si la memoria no me falla, nació en el 63. Bajista icónico, se conoció con Gustavo en la Universidad de El Salvador, estudiando publicidad. Bueno, este libro es fundamental. Se publicó en 2016 a través de Planeta. Yo conozco ese lugar. Atrás, sería en la contratapa, hay una frase que le dijeron a Z que resume lo que es Soda. Mirá que a partir de ahora cambia todo. Tu relación con la gente va a ser distinta y no vas a poder decir siempre lo que pensás. Vas a tener que medir el efecto que eso produce. Bueno, no sé quién le dijo esa frase, la cita Z, y es fundamental. Antes de ir al otro libro, vamos a leer aquí la solapa, que está en un perfil. Héctor Z, con Z obviamente, Bossio, nació en San Fernando, provincia de Buenos Aires, el 1 de octubre de 1958. Su camino como músico profesional se inició a mediados de los años 70, cuando recorrió el mundo como miembro estable de la banda de la Fragata Libertad y participó en distintos grupos de la época. En los 80, junto con Gustavo Cerati y Charlie Alberti, fundó Soda Stereo, banda con la que grabó más de 10 discos y conquistó al público latinoamericano. También fue empresario, conductor de TV, tuvo un programa en Match Music a fines de los 90 y productor musical. Ahora voy a mostrar esa faceta también. En la actualidad se desempeña como DJ y lleva adelante un nuevo proyecto llamado Shoot the Radio. Yo conozco ese lugar, es su primer libro. Bueno, Shoot the Radio es una muy buena banda electrónica. Este es el primer disco que publica este proyecto de Zeta Bossio, bajo programación Moog y voces, Fernando Montemurro, sintetizadores, programación, piano y voces. Un disco que cuenta con algunos invitados, como por ejemplo Richard Coleman, considerado el cuarto Soda Stereo, también fue considerado Daniel Melero, el cuarto Soda. Muy buen proyecto este, muy interesante, Shoot the Radio, que como decía, lo llevó adelante, creo que continúa y sacó algún disco más, pero este es el primero que es muy bueno, allá por el año, acá me fijo, 2016, S Music. La primera banda, o una de las primeras bandas que tiene Z, se llama The Morgan, con Celsa Mel Gowland, que hicieron una versión de Lanza Perfume, el clásico de Rita Lee, en un programa de Canal 9, no sé si era Feliz Domingo, Sábados para la Juventud, bueno, ese tipo de programas. Y está el registro, apareció en YouTube. También tuvieron un proyecto llamado Proyecto Erecto, ahí ya junto a Gustavo y Andrés Calamaro, entre otros. Y respecto, bueno, este otro libro también de Marcelo Fernández Vitar, Soda Stereo, la biografía total,
también muy, muy completo y son libros que se leen pero de corrido. El inicio. Soda Stereo se formó justo antes de la Guerra de Malvinas, entre febrero y marzo de 1982. Pero la historia viene de antes, contestaba Gustavo Cerati cuando le preguntaban por los comienzos de Soda. Nos conocimos con Z estudiando publicidad en la Universidad del Salvador. A los dos nos copaba la música y habíamos hecho algunas cositas sin importancia. Estaba este Proyecto Erecto y había otra banda también que quedó ahí, bueno, en la nada hasta que se cristaliza Soda. Aparece muy fuerte y sobre todo por estos viajes como parte de la Fragata Libertad, como marino, creo, marinero, no sé cuál es el término correcto, que Z también se iba nutriendo de lo que pasaba cuando iba a Europa con la incipiente New Wave y el punk, y de ahí es que, por ejemplo, Z habla mucho en esos comienzos de Soda de The Beat, de Madness, de Elvis Costello, de XTC, bandas que tal vez Gary Newman, que no eran muy conocidas en la Argentina, y que Soda lo va incorporando. The Police, de hecho The Police nace como trío y nace como diríamos un Police local que luego se expande y ya sabemos cómo termina todo. Pero Z es muy importante también para conjugar todo eso, toda esa información que traía con Gustavo. Y bueno, acá en este libro de Marcelo Fernández Vitar, voy a sacar un poco acá los señaladores, dice: Héctor Pedro Juan Bossio dijo que su primer contacto con la música fue a través de un viejo tocadiscos que había en su casa donde sonaban desde los Beatles hasta Rita Pavone y Palito Ortega. En sexto grado conoció un conjunto de covers que tenía un amigo llamado Javier Freire, y luego a otro liderado por los hermanos Babú y Miguel Cerviño, llamado Suspenso, donde también tocaba Lito Vitale. Se hizo muy amigo de Miguel Cerviño, el guitarrista, que le enseñó a tocar el bajo. Terminó comprándose uno. Nunca fue un profesor, pero aprendió mediante el milenario sistema de tocar arriba de los discos, deduciendo por prueba y error mientras las canciones sonaban una y otra vez. Autodidacta. Se veía a menudo con Alejandro Fiori, luego Los Encargados, y también fue parte de Los Pillos, y formó parte de la Banda de San Francisco, una legendaria agrupación del barrio que hacía temas de los Beatles. Héctor ya era más conocido por su apodo, que en los primeros reportajes invariablemente originaba la pregunta sobre el origen, y que él respondía siempre con una mezcla de humor y vergüenza. Fue algo que nació en San Fernando cuando era chico, porque me gustaba la natación y el remo. Eso originó cetáceo, que luego derivó en C, a secas, y Z finalmente. Cabe agregar que cambiar la C de cetáceo por la última letra del abecedario fue unánimemente considerado adecuado para una persona que se ganó la fama de llegar último a todas partes. Pues estaba también eso que se decía que Gustavo era el que llegaba tarde. No, Gustavo era el que llegaba primero. Y bueno, acá a Z, pobre, lo marcan ahí. La experiencia musical de Z creció de la mano de grupos que iba armando, primero con su hermano Augusto y sus primos David y Juan, luego con sus compañeros de colegio y finalmente con Ernesto Savaglio. Su aprendizaje se coronó después de hacer el periodo de instrucción del servicio militar obligatorio, colimba, como le decíamos en la Argentina, cuando pasó a la banda de música y pudo embarcarse en el famoso barco escuela de la Armada Argentina, la Fragata Libertad. Con esa orquesta a los 19 años viajó por todo el mundo. Fue una buena enseñanza, reflexionó tiempo después, porque tuve que tocar todo tipo de música, desde salsa hasta canciones árabes, ya que apenas llegábamos a un puerto teníamos que aprender temas del lugar. Hasta aprendí a tocar la trompeta. Bueno, acá aparece justamente el bagaje de Z, que por ahí, causalidad, también Germán da Funchio, que nació 2 años después que Z, era marino, pero en este caso era marino mercante, no era marino de militar, por llamarlo de alguna manera. Pero coincidencias dentro del rock argentino. La historia con con Soda es muy conocida, sabida. Primer disco que sale en el 84, Soda Stereo, producido por Federico Moura. El productor originalmente iba a ser Daniel Melero,
la compañía le propuso a Federico, y Federico fue muy importante porque le abrió la cabeza a los tres Soda, que en ese momento estaban muy enfocados en una onda New Wave de Police. Ya desde Nada Personal empiezan los primeros atisbos de un Soda diferente que luego se plasmará en discos siguientes. También Z es productor musical. Por ejemplo, produjo a Aguirre, esta muy buena banda que se formó post-Virus, cuando se separa Virus a principios de la década del 90. Salen Limbo por un lado y Aguirre por el otro. Acá lo vemos a Marcelo Moura, Mario Serra, Virus y Pablo Tapia. Que Pablo Tapia formó parte de Marabunta, que fue un proyecto anterior a Virus. Y sacan este disco que era muy bueno, lo presentaron mucho en la TV Ataca, en Hacelo por mí, el programa de Mario Pergolini, en Canal 9, allá por el 92, 93. Y este disco lo produjo Zeta Bosio, y hay agradecimientos a Charlie, a Alberti, a Gustavo, obviamente, pero tuvo una faceta de productor fuerte en los 90. Y el otro disco que produjo, que para mí es un discazo, amo a Peligrosos Gorriones y amo su primer disco, el que tiene Escafandra, Siempre Acampa, que es un temazo, El Bicho Reactor, que mi hermano tiene un newsletter literario, si les interesa, El Bicho Redactor, búsquenlo, basado en El Bicho Reactor, La Mordida. Bueno, este disco fue producido por Zeta Bosio, ni más ni menos. Y a su vez Zeta, yo sigo sacando mis cosas, llevó adelante un proyecto muy interesante llamado Gen 00, con Sony Music también. Bueno, el Proyecto Under era ese proyecto de Zeta. Bueno, Telecom aparecía ahí como auspiciante. Y bueno, grabaron muchas bandas, Gen Pop, Gen Rock, Gen Vanguardia. Por ejemplo, Los San Camaleón, una banda que me encanta. ¿Qué más? A ver, Los Chabones, Viernes, Totus Tos, qué buena banda que era Totus Tos. Charlie Brown, una banda hardcore punk melódico buenísima. Beta Madre, la gran banda, bueno, no me sale el nombre ahora del cantante, Julio Bresnep. Siderales, Abril Siempre, no disco. Un proyecto muy interesante que creo que estuvo involucrado en un programa que se llamaba Rock del País o algo. No, Rock del País no, tenía otro nombre, que participaban bandas nuevas y los ganadores grababan justamente con Z. Estuvo Abril a Mil, una muy buena banda de acá de la ciudad de Santa Fe. Pero este proyecto es muy bueno, y es de Zeta Bosio. Muestro acá los Gen. No sé si se ve. Bueno, acá justo hay uno que se llama una banda Cuento de Octubre, justo en octubre estamos, casualidad o causalidad. También fue invitado a ser bajista de La Ley, tocó con ellos en algunos shows y lo invitaron formalmente a integrarse a la banda. Z agradeció mucho, pero dijo que no. Y bueno, y hay mucho material, mucha colaboración con artistas. También un músico que se fijó y se fija en artistas emergentes, algo que yo valoro muchísimo. Por ejemplo, este Gen 00 es algo pero excelso. Hoy en día uno puede decir, sí, bueno, sacó CDs con... pero váyanse al año 2001. En la Argentina el 2001 fue un año trágico. Y bueno, estos compilados fueron buenísimos. Y bueno, hay un montón de cosas para hablar de Z. Yo recomiendo nuevamente este libro, Yo Conozco Ese Lugar. Si querés conocer más sobre Z, sobre sus proyectos, sobre cómo se forma Soda Stereo, fotos también, fotos inéditas, fotos de shows, como voy mostrando acá. Bueno, esto de las fotos me encanta. Bueno, acá aparece con Gustavo, qué linda foto esta, bueno, etapa bien dark, post-punk, los diferentes Zetas que hay. Bueno, acá navegando en el año 78. Bueno,
Hay mucho, mucho. Y bueno, si querés conocer más a Z, todo el trabajo que hizo, porque por ahí queda relegado, pero Z y Charlie son tan importantes como obviamente el gran Gustavo Cerati, porque sin ellos tres no hubiera salido a flote, uso un término de la Marina, como yo creo que le gustaría a Z, no hubiera salido a flote Soda Stereo. ¿Cuál es tu canción favorita de Soda, de Shoot the Radio, de cualquier proyecto en el que esté involucrado Z? Bueno, a mí Soda me encanta. Terapia de Amor Intensivo es una canción que me gusta mucho, y Teleca, que es del primer disco. Pero bueno, y recomiendo nuevamente Shoot the Radio, búsquenlo, acá está el nombre, creo que se ve bien, este disco que sacó en el año 2016, para pispear y de paso ver. Yo creo que sacaron otro disco, no estoy muy seguro, yo tengo este, así que bueno, dejá en comentarios qué disco te gusta de Z, también si querés comentar sobre Ecos, este proyecto, entre comillas, retorno de Soda, ¿qué te parece? ¿Te gusta? ¿No? Todas las opiniones son bien recibidas, siempre con respeto, obviamente, como hacen todos los queridos amigos y suscriptores de este canal. Ya que hablo de suscripción, suscríbete. Y también un me gusta. Pero bueno, ¿sabías que un 1 de octubre del año 1958, hace 67 años, nací en San Fernando, provincia de Buenos Aires? Voy a decir completo el nombre porque es largo. Héctor Pedro Juan Bossio nacía. El gran, el legendario Z Bossio, ¿lo sabías?